de medicamentos. Hacemos contacto con Víctor Manuel Salcedo. Él es representante de la Cámara por el partido de la U y quien ha hecho ya 2 debates sobre este tema, la escasez de medicamentos. Muy buenos días, senador, perdóneme, representante. ¿Ya hay lista de medicamentos escasos? ¿Usted la tiene? Buenos días, Wilson, a todos los televidentes, un saludo muy especial. Nosotros hicimos una audiencia y hemos dejado constancia en la Comisión Séptima de la Cámara sobre la escasez de medicamentos. Hay términos, escasez, desabastecimiento o demanda insatisfecha, como lo queramos llamar. Y le escribimos un derecho de petición a la ministra de Salud pidiéndole el listado de los medicamentos que escasean y no nos ha llegado a la Cámara de Representantes. Nos preocupa que la información de ASEMI, que es el gremio de las EPS, de los hospitales, de los farmacéuticas, de la ANDI que comercializa y de FENALCO, no coincide. Ya la ministra se reunió con ellos, han quedado en conciliar las cifras, pero ella ha hablado de 50 referencias, pero lo que hemos pedido es un listado exacto de cuáles son los medicamentos para así mismo tomar decisiones si es necesario importarlos o qué vamos a hacer frente a la situación. Por lo que usted sabe, representante, ¿qué está escaso? Hay varias referencias. Hay acetaminofén, hay referencias escasas de medicamentos para enfermedades como medicamentos que combinan, por ejemplo, enfermos de hipertensión y que tienen necesidad de otro componente. Hay escasez de anticonceptivos y hay información de varias referencias y para nosotros se hace urgente tener un listado para sí mismo tomar la decisión. Sí, nos contaba Sebastián Palacio desde Medellín hace un instante que el acetaminofén, que es algo de uso común, está escaso. ¿Es la misma investigación, el mismo resultado que usted tiene? Lo que nos han dicho también es que en Colombia hay muchos laboratorios que tienen, en el caso del acetaminofén, 80 referencias y que también hay negociaciones de las EPS con algunos laboratorios. Entonces habrá que exigirles también que busquemos, que si no tienen con esos laboratorios la demanda, pues habrá que buscar alternativas. Y otro elemento que hay que tener en cuenta es que hay escasez en el canal institucional o en el canal comercial. Me explico, el canal institucional es la obligatoriedad de los medicamentos que entregan las EPS. Entonces tenemos también que mirar y obligar a que se consigan los genéricos y se le entreguen a los pacientes de acuerdo al POS. Y en el caso del canal comercial, que a veces los pacientes nos dicen que los consiguen, que no los entregan en la EPS, pero salen a la esquina y los encuentran. Entonces hay que determinar realmente qué es lo que está sucediendo frente al tema de medicamentos. Ante este panorama, usted dice que es un futuro preocupante. ¿Por qué? Porque necesitamos un listado de ellos, porque entendemos que hay unas circunstancias que ha explicado la ministra en el escenario internacional, pero que hay que acelerar temas como el del INVIMA. En la reunión que nosotros tuvimos, se evidenció que el INVIMA tiene una tramitología demasiado lenta para autorizar, por ejemplo, cambios de empaques de medicamentos. Tiene una tramitología demasiado lenta para autorizar nuevas referencias que ya están autorizadas en Europa y en Estados Unidos. Entonces, hay que agilizar el tema INVIMA y esperamos que el nuevo director, el doctor Rusi, que fue, entre otras cosas, quien participó de la audiencia en representación de la ministra, acelere esos trámites de manera urgente. Usted ya ha oficiado al Ministerio de Salud. ¿Qué le ha dicho a la ministra Carolina Corcho? La ministra en su comunicación pues nos ha hablado que tuvo una reunión con todos los productores, con las diferentes instituciones, pero a nosotros nos sigue preocupando el listado. Necesitamos realmente cuáles son las referencias que hay en Colombia, porque la información que recibimos nosotros en la audiencia es totalmente distinta entre unas y otras entidades.
Porque esta escasez también se puede prestar para especulación. Por ejemplo, decía esta mañana un farmacéutico que al hablar uno, por ejemplo, que escasean el acetaminofén, a él le llegan 2 o 3 cajas, llega una persona y las compra todas, se las lleva. ¿Existe esa posibilidad, ese riesgo? Estoy completamente de acuerdo. Nosotros lo planteamos en la audiencia pública y es que puede haber también una manipulación del mercado. Y hemos llamado la atención cuando la población de las EPS, en el caso de algunas que han crecido, ellas tienen unos convenios con algunos laboratorios. Y si esos laboratorios hoy no tienen la proveeduría suficiente, pues tienen que buscar unas alianzas con otros laboratorios. Y en eso también tenemos que ser claros. Tenemos que revisar el mercado interno a ver si hay una manipulación de este. Es un tema en desarrollo, hay que consultar también de nuevo con los laboratorios, con el gobierno, en fin, con las farmacéuticas. Escúcheme, pero usted es del partido de la U, usted es del partido de gobierno. ¿Qué le ha dicho su gobierno entonces, en suma? ¿No le ha dicho nada? Nosotros con la ministra hemos estado haciéndole seguimiento al tema. Yo he insistido en el listado. Nosotros somos partido de gobierno, pero también tenemos que decir que nosotros tenemos que estar atentos a las situaciones y lo que esperamos es que tanto en el tema de medicamentos como en el tema del presupuesto del sector salud, que lo hemos dejado claro, haya absoluta tranquilidad para los colombianos. Nosotros en la Comisión Séptima prendimos las alarmas porque la ministra planteó que de la adición presupuestal de los 8.1 billones solamente requería 3.8, porque entendemos que ya tiene una diferencia en el sistema actual frente a las UPC. Pero a mí me parece que hoy las comisiones tercera y cuarta de Cámara están actuando en consonancia frente a una realidad. Y es que en el presupuesto del 2023 usted tiene que tener en cuenta la inflación, usted tiene que tener en cuenta el aumento del dólar y el sistema hoy exige que se tengan esos recursos. Perfecto. Representante, muchas gracias. En minutos va a hablar la ministra Carolina Corcho, que ha citado una rueda de prensa para hacer pronunciamiento sobre este y otros temas. Muy amable por estar aquí en Noticias Caracol sobre este tema trascendental para nosotros, los colombianos.